Hola, mi nombre es César Villalobos y el día de hoy vamos a hablar de la ley de Charles. La ley de Charles es la ley que asocia el volumen de un gas con la temperatura, siempre y cuando la presión sea constante. Y obviamente también sea constante el número de moles de dicho gas. Hay diversas maneras de demostrar la ley de Charles. He escogido esta porque es más o menos rápida, ¿no? Más o menos rápida. Hay otras que son, pues, tal vez más exactas, pero que demoran muchas horas, ¿no? Muchas horas. Bien, ¿cómo vamos a hacer la ley de Charles? Vamos a utilizar un capilar cerrado por la parte superior que desemboca en un frasquito y otro capilar abierto por ambos lados, ya. Este está cerrado por arriba, observen, cerrado por arriba. Está mal dibujado esto, vamos a ponerlo un poquito mejor para que se parezca al verdadero capilar, ¿no? Y con ayuda de una jeringa y una manguera más delgada que el capilar, fíjense, más delgada que el capilar, cargamos con un con un líquido no volátil que es la hidrolina, y además la hemos puesto a 110 grados centígrados por media hora para eliminar cualquier componente volátil. Es muy importante eso. Entonces, lo que va a ocurrir es que en la parte de acá vamos a tener una manchita roja de esta manera. Voy a dibujarlo lo más cierto posible. Podría haberlo dibujado antes, pero me gusta hacerlo delante de los alumnos para que sea más entendible. Al lado del capilar que tiene la manchita, ponemos una regla, ¿no? Una regla, y que es donde vamos a hacer la medición de el volumen de gas digamos en centímetros o milímetros, lo que quieran ustedes, ¿de acuerdo? Ahora bien, voy a hacer la reglita más arriba para que no se confunda. Ahí termina la regla. Ahora bien, estos dos capilares están unidas a un frasquito herméticamente, ¿ya? Muy importante que sea hermético, para que la presión interna del frasquito sea la misma que de la atmósfera. ¿Por qué? Porque los dos extremos de este capilar están abiertos, ¿no? Entonces, lo que vamos a medir es la altura del aire entre el menisco superior del capilar, de la manchita, ¿no? El menisco superior y el extremo superior, ¿no? Esa altura es directamente proporcional al volumen, porque volumen es igual a la altura por el área, ¿no? El área. Como el área es fija, ¿no? Entonces el volumen es fácil de calcular. Podríamos hacer un cálculo de cuántos centímetros cúbicos tenemos, pero más fácil va a ser para nosotros solamente medirlo en centímetros. En centímetros la altura. Vamos a presentarles a ustedes cómo es el equipo un poquito más de cerca. Noten ustedes aquí el capilar cerrado,
coincidiendo con el 0 en la escala de la regla. El frasquito cerrado por ambos, bueno, el frasquito está cerrado. Observen ustedes que el segundo capilar se va hasta arriba. No se ve que esté abierto porque está dentro del negrito de la tapa. Y al lado tenemos un termómetro, ¿no? Es conveniente que en el momento en que hagamos la medición, el rojo del termómetro esté cerca del capilar para que el paralaje no nos juegue malas pasadas, ¿no? Para que el paralaje no nos juegue malas pasadas. En un instante voy a explicar cómo llenamos el capilar. No voy a llenar ese capilar porque ya está llenado. Voy a llenar otro capilar y después continuamos ya con el experimento. Ahora vamos a cargar este capilar que está cerrado por arriba y abierto por abajo, y vamos a utilizar esta jeringa hipodérmica que tiene una manguerita tan delgada que puede penetrar dentro del capilar. Un poquito difícil que entre dentro del capilar. Bien, vamos a suponer que yo quiero cargar el capilar más o menos por la mitad, ¿no? Más o menos por la mitad, un poquito más arriba. Y entonces presiono hasta que se forme una manchita y retiro el capilar, ¿no? Y retiro el capilar. Este capilar queda con una serie de burbujitas de líquido que van cayendo durante la noche, ¿no? Se deja sobre un papel filtro durante toda la noche y estas manchitas, estas gotitas van cayendo y queda limpio, ¿no? Y ya mañana, digamos, podría hacer el experimento. Observen ustedes que hemos logrado una manchita pequeña. Aquí tenemos los elementos necesarios para la prueba de Charles. Entonces, aquí tenemos agua con hielo. Observen ustedes el hielo, ¿sí? Y como es fastidioso el hielo, obviamente vamos a tratar de que no entre a estos vasos donde vamos a hacer la medición. Aquí va a haber agua helada, no 0 grados, pero casi 0. Aquí agua tal como sale de la canilla. Aquí agua tal como sale de la terma. Y aquí agua bastante caliente, pero no hirviendo, ¿ya? Porque es peligrosa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar el agua helada a nuestro primer vaso. Bien. Introducimos el aparato dentro del vaso. Se sí, acérquese, señor camarógrafo. Y como ustedes verán, se pone helado. Se apaña porque se forma en la superficie una capa de vapor condensado, o sea, el agua se condensa, el agua atmosférica se condensa. Bien, entonces vamos a hacer la primera lectura. La primera lectura de la temperatura. Tengo que estar a la altura, ¿sí? No debe vérseme a mí, señor camarógrafo, ¿sí? Sino estamos a 4 grados. 4 grados, y aquí tenemos la altura encima encima de la manchita roja, ¿ya?
encima de la manchita roja. Y la veo ahorita en 6 centímetros, pero el que manda es la foto. Recuerden que el que mande la foto. Cortamos y tomamos una foto. Seguidamente vamos a transferir el equipo al que tiene el agua a la temperatura ambiente. Con otro termómetro, es un termómetro auxiliar, no es el que manda. Veo que está en unos 20 y tantos grados, 23, 24 grados. Pero esto no es el que manda, ¿ya? Entonces, transferimos toda la unidad y yo quisiera, ojalá se pudiera ver cómo se dilata el gas. Si no se ve, bueno, si no se ve, está mucho más claro, mucho más fácil de tomar la foto, ¿no? Mucho más fácil de examinar la temperatura. Noten ustedes que la temperatura está en 20, esto sí puedo darle la vuelta un poquito. Recuerda que no soy yo el objetivo, ¿ya? Está en 24 grados, y la altura está en 6.5 prácticamente. Pero recuerden que el que mande la foto. Ahora paramos y tomamos la foto. Ahora tenemos agua de la terma que es la que usamos para bañarnos, ¿sí? Un poquito tibia, digamos. Retiramos el equipo, ojalá que se vea la dilatación del gas. Sería fabuloso que se vea. Y notamos que la temperatura, hay que dejar que se estabilice, por cierto. La temperatura está llegando a 36, pero recuerda que lo que mande la foto y el gas ha subido a 6.9. Recuerden que lo que mande la foto. Mil disculpas por estar reiterando eso. Cortamos porque viene la del agua muy caliente. Aquí tenemos un agua bastante caliente, no la puedo tocar ya. Entonces vamos a llevar la unidad y la sumergimos en el agua caliente. Esperamos que se estabilice un poquitín. Y leemos la temperatura. Está en 52, yo lo veo 52, ¿sí? Y recuerden que ya no digo nada. Y el volumen está en 7.3, ¿no? 7.3. Ok, pasamos a la foto rapidito porque esto se enfría rápido. Ok, si han llegado hasta acá, por favor, pongan un buen like al video. No porque sea bonito, sino porque es útil para ustedes, ¿de acuerdo? No quiero que vayan a pensar que esto es que me gusta, ¿no? Me gusta porque es útil para mi aprendizaje de la física, de la química o de la ciencia que ustedes estén estudiando y que necesitan experimentos en gases. Compártanlo con sus compañeros de clase si son estudiantes o con sus colegas si son profesores. Esto le da vida al canal, ¿no? También suscríbanse al canal porque si ustedes están suscritos, cuando saco un nuevo video les avisa, ¿no? Les avisa, oye, hay un nuevo video del profesor Villalobos y esto puede ser muy importante para ustedes. Seguramente que va a ser importante para ustedes.
También les voy a agradecer muchísimo que comenten. Por ejemplo, me gustaría que hiciera un video sobre tal cosa, sobre cual cosa. No le prometo hacerlo para la semana siguiente, pero sí les prometo hacer todo el esfuerzo por hacer o cumplir esas inquietudes. Finalmente, no hagan este experimento en casa, ¿no? Si quieren hacerlo, tienen que hacerlo en el campus, en el laboratorio de la universidad o del college o del instituto tecnológico, o por último del colegio, pero bajo la dirección, la instrucción de su profesor, porque todos los experimentos tienen un poco de peligro y se necesita que el profesor esté asistiendo a los alumnos durante dicho experimento. Esto es un disclaimer, ¿ya? Un disclaimer, no lo hagan en casa, pese a que parece fácil, ¿no? Y es fácil, realmente es fácil, pero no lo hagan en casa porque tiene un peligro este y todos los experimentos. Gracias. Ahora entonces vamos a ingresar a la página de Excel con los datos ya obtenidos a partir de las fotografías. No del video, sino de la fotografía, pero sí coincide, ¿eh? Sí coincide. Felizmente creo que en ningún caso hemos llegado a equivocarnos al hacer la lectura con la lupa, pero mucho mejor es hacerlos en la fotografía como ustedes mismos han constatado. Ahora estamos en el ambiente Excel. Observamos la temperatura en grados Celsius y la altura del capilar en centímetros. Aquí tenemos 3 centímetros, 6 centímetros, 3 grados Celsius, 6 centímetros, 23 grados Celsius, 6,6 centímetros y así sucesivamente. Este valor que está destacado en amarillo no son valores experimentales, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora vamos a graficar solamente los valores que están en la zona, digamos, no sé si llamarle azulita o celestita, no la zona amarilla, ¿de acuerdo? Estos son los valores experimentales y observamos una línea recta con un coeficiente de correlación de 0,9924. Es decir, una línea recta de muy buena calidad, ¿no? Muy buena calidad. O buena calidad, diría yo. 0,9924, buena calidad. Ya podemos sacar nuestra primera conclusión. La altura y por tanto el volumen del gas varía en razón directa y proporcional con la temperatura, ¿no? Es una relación lineal. Pero si nosotros nos proyectamos hacia la izquierda e imaginamos qué temperatura sería la necesaria para que el volumen fuese igual a 0, lo cual es un absurdo, por cuanto cuando vamos enfriando la temperatura, el gas se licúa, deja de ser un gas, ¿cierto? Deja de ser un gas, pero en la ciencia puede hacer especulaciones, inclusive fuera de lo que es experimental, ¿no? Entonces, vamos a extrapolar esta ecuación de acá, ¿sí? Esta ecuación que yo tengo acá, observen, esta ecuación de acá, la extrapolo, allí igual 0, o sea, altura igual 0, y me da menos 241. Entonces, esta gráfica, este menos 241 lo pongo ahí con una altura 0, menos 241. Sinceramente hubiera querido que sea menos 273, ¿no es cierto? Pero me ha salido, como ustedes han podido ver, me ha salido 241. Entonces, vamos a extrapolar, extender el alcance
de nuestra gráfica y nos da una mejora aparente en el coeficiente de correlación, porque de 0,9924 ha subido a 0,9998. Esta es una mejora aparente. ¿Por qué razón? Porque estamos introduciendo un valor que precisamente ha salido de la ecuación. O sea, este R de acá no vale, ¿ya? No vale. Por eso lo he anotado acá afuera, el R cuadrado, lo he anotado para que no nos olvidemos que este es nuestro verdadero R. Observen ustedes una cosa importante. Voy a subir un poquito. Que nuestra gráfica llega a tener datos negativos, ¿no? Menos 50, menos 100, menos 150, menos 200. Yo les ruego a ustedes que imaginemos que ha salido menos 273, porque no quiero que aprendan ustedes el número 241, sino menos 273. Menos 273, ¿ya? Por favor. Vamos a imaginar que nos ha salido 273, lo cual no es cierto, porque empiezo admitiendo que me ha salido 241 y lo tengo ahí anotado ese 241. Entonces, noten ustedes que la variación del coeficiente de correlación no es muy fuerte, ¿no? No varía muy fuerte el coeficiente de correlación y por tanto vamos a trabajar con esta gráfica, insisto, un pelín forzada porque para hacerla con menos 273 tendría que realizar numerosos experimentos con numerosos capilares porque la fuente de error principal es la luz del capilar, ¿no? Es la fuente de error principal. No todos los capilares tienen la misma luz a lo largo de toda su distancia. Entonces, se necesita hacer numerosas pruebas para llegar al menos 273. Bien, entonces observen ustedes en esta gráfica que hay números negativos, menos 50, menos 100, menos 150, menos 200. En la naturaleza existe lo positivo y lo negativo. Los protones son positivos, los electrones son negativos. ¿Pero estos negativos de acá son realmente negativos? Pues no, señor. Son negativos solamente porque al señor Celsius definió el 0 como el hielo fundente, la temperatura del hielo fundente, y el 100 como la temperatura del agua ebulliente, ¿no? Y fue una idea maravillosa, genial, diríamos, porque el agua es abundante, se puede conseguir, la prueba es fácil de hacer, se puede hacer hervir agua, se puede calibrar termómetros con hielo fundente y con agua hirviente. Pero estos ceros no son realmente ceros. Perdón, estos negativos no son realmente negativos. Entonces, un señor británico, un señor inglés, que era Lord Kelvin, tuvo una idea maravillosa y dijo, esto nos va a crear problemas en las ecuaciones que vayamos a hacer con la recta de la ley de Charles, ¿no? Van a haber negativos que no son realmente negativos y vamos a confundir a las personas, a los usuarios de esta ecuación. Entonces, él dijo, vamos a hacer una cosa simpática. Vamos a agregar 273 a las temperaturas en grados Celsius, ¿no? 273 a las temperaturas en grados Celsius y vamos a obtener una temperatura absoluta. Es decir, que ya no depende de quién hayamos elegido como 0 o como 100. Funciona para la escala Celsius y funciona para la escala Fahrenheit, pero obviamente con un sumando distinto, ¿no? Un sumando distinto. Entonces, si sumamos 273, vamos a obtener una temperatura
que hoy decimos grados, hoy decimos Kelvin, ¿no? En honor a Kelvin, pero él no le llamó Kelvin porque era un científico serio, pues no va a poner su nombre ahí, ¿no? Eso lo hicieron ya sus discípulos, dijeron ya grados Kelvin. Pero más adelante, ya conforme avanzó la ciencia, los científicos se dieron cuenta de que no eran grados, sino escala, una escala que no son grados. Los grados son cuando definimos arbitrariamente una escala, ¿no? Por ejemplo, el grado de dulzor de la gaseosa lo ponemos en nada dulce, poco dulce, muy dulce, extra dulce. Esos son grados, ¿no? Pero acá no son grados, ¿no? Es simplemente Kelvin. Por eso decimos, la temperatura en Kelvin es la temperatura en grados Celsius más 273. Posteriormente ya se ajustó más y ya decimos 273,15. Pero, para ser sinceros, con el experimento que hemos hecho nosotros, no tenemos el termómetro con 2 centésimas, ¿no? Nuestro termómetro es de grados. Por tanto, he decidido trabajar con 273 solamente para no ser, pues, digamos, para no introducir un par de cifras que después no van a realmente ser útiles en nuestro cálculo. Entonces vamos a graficar la altura, miren, la altura versus la temperatura, pero esta vez en Kelvin, ¿ya? Entonces, altura versus temperatura absoluta, ¿no? Y la temperatura absoluta está en Kelvin, la altura del capilar está en centímetros, Noten ustedes que es mucho más manejable esta gráfica, mucho más manejable, y podemos hacer o proponer ecuaciones con ella, ¿no? Con ella. Ahora hemos puesto en la pizarra, un gráfico del volumen versus la temperatura absoluta en Kelvin. El volumen ya lo estamos poniendo en mililitros, ¿no? Porque ya la altura cumplió su función, y es que ustedes vean las contracciones, las expansiones del gas. Entonces, si sabemos que el volumen y la temperatura tienen esta relación que llamamos una relación lineal, en la cual la línea de respuesta se intersecta con el origen del sistema de coordenadas, entonces podemos decir que V es igual a una constante que es la pendiente multiplicada por la temperatura absoluta. Bien, algebraicamente podemos también decir que V sobre T es igual a la misma constante, ¿no? A la misma constante. Asimismo, si sabemos que V sobre T es igual a una constante, voy a borrar esto porque ya cumplió su función, entonces podemos decir que si esto es verdad para un caso general, también lo será para un caso particular, ¿no? Por ejemplo, el volumen 1 corresponderá a la temperatura 1 y el volumen 2 corresponderá a la temperatura 2. Bien, entonces,
Si eso es verdad, entonces podemos decir que V1 sobre temperatura 1 es igual a constante, es igual a V2 sobre temperatura 2. Y como dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, V1 sobre temperatura 1 es igual a V2 sobre temperatura 2, y esta es la fórmula para la ley de Charles, ¿no? Esta fórmula nos permite hallar cualquier volumen o cualquier temperatura si tenemos los otros tres datos.